Hola, mi nombre es Juan Cruz Colazo y voy a compartir con ustedes el siguiente trabajo que se titula Red para evaluar el control de erosión eólica luego de Maní. Las siguientes figuras me están mostrando los factores más importantes que determinan las tasas de erosión en el centro del país. Por un lado tenemos la dinámica de la erosividad, que es máxima durante la primavera, la dinámica de cobertura de los cultivos estivales, la dinámica de cobertura de los cultivos invernales, y como ustedes podrán observar, cuando existen predominios de cultivos estivales, tenemos la coincidencia de los menores valores de cobertura con los máximos valores de erosividad. Es por ello que la incorporación de cultivos de cobertura invernales aparece como una alternativa para poder solucionar este problema. Por el otro lado, tenemos la erodabilidad expresada por la fracción erosionable, que en función de la textura de los suelos, desde suelos arenosos a suelos francolimosos, tenemos una disminución de la misma en función del mayor grado de agregación de estos suelos. Sin embargo, el efecto que nosotros tenemos, en este caso comparado la inclusión de cultivos de maní, es diferente en función de cada una de estas texturas. Por lo tanto, la interacción de estos factores nos plantean las siguientes interrogantes sobre cuál sería la mejor alternativa en función de las condiciones ambientales de cada uno de los sitios. Es por ello que nuestro objetivo fue desarrollar y aplicar tecnologías de prevención y control de la erosión eólica luego del cultivo de maní en suelos del suroeste de Córdoba y este de San Luis. Para ello, seleccionamos sitios con cultivos de maní con diferentes grados de erodabilidad en el este de San Luis y el sur de Córdoba, que están representados por los mapas de la izquierda. En cada uno de estos sitios instalamos parcelas de medición de la erosión eólica utilizando colectores BSNE que se ubicaban en mástiles a diferentes alturas según la metodología estándar de medición de erosión eólica. Para hacer las comparaciones, instalamos parcelas en situaciones sin cultivo de cobertura y por lo menos una parcela en una situación con cultivos de cobertura. Para expresar los niveles de erosión lo hicimos de manera relativa, también para poder calcular en cierta medida la eficiencia de control de la tecnología, expresado como el cociente entre los sedimentos en el cultivo de cobertura sobre los sedimentos en las parcelas sin cultivos de cobertura. Tomamos el dato de materia seca al momento del secado de los cultivos de cobertura y analizamos la dinámica de la cobertura mediante análisis digital. En la siguiente tabla podrán observar características particulares de cada uno de los sitios. El tipo de suelo varió desde típicos en Villa Mercedes a pustolescénticos en el resto de los sitios, pero con una variación en el caso de los apustolescénticos desde arenosos francos a francos. En el caso de los tratamientos en Villa Mercedes se comparó una sola alternativa del uso de cultivos de cobertura, que fue la aplicación de centeno previo al arrancado, al boleo. Y en el caso de Huinca Renacó y Río Cuarto, este tratamiento se le sumó la alternativa de la siembra luego de la cosecha de maní, implantado de manera tradicional, con sembradora. Lo que sí varió entre estos dos sitios, Huinca Renacó y Río Cuarto, fue la fecha de siembra y de aplicación de cada uno de estos cultivos. Por último, en General Cabrera se evaluaron dos alternativas al boleo, donde por un lado teníamos trigo, pero por el otro lado teníamos una mezcla donde se incorporaban centeno y triticale. La siguiente figura muestra las precipitaciones y las velocidades medias mensuales en cada uno de los sitios. Las tres conclusiones importantes que quiero que se lleven es que el año de ensayo fue un año particularmente seco, donde las precipitaciones fueron menores a las normales en los cuatro sitios, pero sin embargo exhibieron entre ellos diferencias relacionadas con las precipitaciones, sobre todo en marzo y en septiembre. También, si bien digamos, se refleja la dinámica de velocidades de viento en
que existe, digamos, en la región central, también existieron diferencias en cuanto a los meses de mayor intensidad de vientos, siendo aquellos sitios que estaban ubicados más al sur, Villa Mercedes y Huincarrerancó, donde los vientos fueron máximos entre septiembre y octubre, mientras aquellos sitios que estaban ubicados más al noreste, las velocidades de viento fueron mayores durante noviembre y diciembre. La siguiente figura muestra la producción de biomasa aérea expresada en kilos de materia seca en los 4 sitios. Lo que se puede observar es que los niveles de biomasa aérea, cuando se comparan con los promedios regionales en cada uno de los sitios, son menores a estos valores, explicado principalmente por las bajas precipitaciones durante este año. Sin embargo, puede observarse que cuando se comparan en aquellos sitios diferentes alternativas, existen diferencias de manejo. En el caso de Huinca Renanco, aquellos cultivos que fueron sembrados de manera más temprana, en abril, comparados con aquellos en junio, tuvieron una mejor producción de biomasa aérea. En el caso de Río Cuarto, que fueron sembrados en el mismo momento, en junio, aquellos que fueron incorporados tuvieron, digamos, una mayor producción de biomasa, explicado por el mayor coeficiente de logro de estas alternativas. Y por último, en el caso de General Cabrera, aquel tratamiento que tenía una mezcla con triticale y centeno rindió mucho más que cuando se encontraba solamente el trigo presente. La siguiente figura nos muestra los niveles de erosión relativa expresados con las barras y la dinámica de la cobertura expresada en línea en función de los diferentes momentos de muestreo, en este caso en Villa Mercedes. Lo que se puede observar es que durante las primeras mediciones la erosión relativa tuvieron los valores más altos, lo que significa que la eficiencia de control de la práctica es menor, explicada por los menores valores de cobertura. Cuando los valores de cobertura se acercan a valores entre 20 y 40, la erosión relativa es mínima, lo que significa que la eficiencia de control de la práctica es máxima, y luego la erosión relativa vuelve a crecer durante diciembre, explicada principalmente por el predominio de malezas en aquellas situaciones sin cobertura. Aquí pueden observar los resultados de estas mismas variables, en este caso para el sitio de Huinca-Renanco, donde inclusive de la derecha tenemos imágenes de la condición de cada una de las alternativas de cultivos de cobertura evaluado. Como ustedes pueden observar en la figura, la dinámica de la cobertura fue muy diferente en función del tratamiento, y en el caso de las alternativas previo al arrancado de maní, los niveles de cobertura siempre fueron más altos, inclusive desde las primeras etapas de medición, lo que explica también los bajos niveles de erosión relativa y por lo tanto la alta eficiencia de control de esta práctica. En el caso de Río Cuarto, los niveles de cobertura fueron muy incipientes, como se pueden observar en las curvas y en las fotografías, lo que explicó que los valores de erosión relativa fueran más altos y recién pudieran bajar a niveles por debajo del 80% en las últimas determinaciones. Por último, en el caso de General Cabrera, sí se pudo observar una gran diferencia en cuanto a la dinámica de la cobertura, sobre todo ya en los últimos periodos de medición, que explicaron, digamos, que las diferencias en erosión relativa entre ambos tratamientos fueran muy diferentes, y sobre todo explicado, digamos, por esa dinámica de la cobertura. Para cerrar, podemos concluir que existe una variabilidad muy alta en cuanto a la alternativa tecnológica del cultivo de cobertura. Aquellas aplicaciones al voleo, siempre y cuando logren un adelantamiento en la fecha de siembra, son aquellas que son más efectivas. Cuando no logramos ese adelantamiento, siempre es más recomendable la incorporación con siembra, y obviamente siempre es más recomendable el uso de variedades y especies que logren una mayor productividad, como en el caso de los centenos y los triticales. Muchas gracias por su atención.